¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que sigan bien en esta tarde, noche. Pues fíjense que la doctora Sheinbaum reaccionó ante la renuncia del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación. Dice, ya no tenían trabajo, así desde el tamaño, porque este Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación renunció. Y por eso la doctora Sheinbaum indicó que fue una decisión que tomó la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación y que incluso, pues esto, lo dicho, ya no tenían trabajo. No fue que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijera que podía continuar el Poder Legislativo a través del azar con este proceso, sino que fue una decisión de la propia Corte de no continuar los trabajos, ya que tenía que ser el comité si ya no tenían materia de trabajo. Lo ponen ellos como renuncia, pero si ya no tenían trabajo, volvió a insistir. Irónicamente, la doctora Sheinbaum causó algo de hilaridad entre los reporteros, porque es cierto, la que boicoteó todo este proceso del Poder Judicial, de este comité de evaluación para definir a los candidatos a jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial en las elecciones del próximo junio, pues fue la propia Norma Piña y sus secuaces. Ahora se dicen víctimas, y agregó, pues, que resolvió el Tribunal Electoral, digamos, como a manera de pregunta, pues que los 3,000 y tantos aspirantes que quedaron en la primera selección, pues ahora, según el mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es el único que tiene injerencia y mandato en esta materia por encima de la Suprema Corte, que quería asumir las funciones o arrebatar las funciones al propio Tribunal Electoral, que afortunadamente reaccionó a tiempo. Pues ahora resulta que, según el resolutivo del Tribunal Electoral, corresponderá al Senado de la República hacer una selección al azar, es decir, tipo tómbola, y esas personas serán las que participarán como parte del Poder Judicial, de lo que le correspondería al Poder Judicial en las elecciones del próximo 1 de junio. Ya el proceso del Poder Ejecutivo y el del Legislativo pues está prácticamente terminado, pero al propio Comité de Evaluación del Poder Judicial pues generó desde ya un principio, desde las actuaciones nefastas y corruptísimas de Norma Piña, pues generó desconfianza desde el inicio. Y los 5 integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial presentaron pues su renuncia. Por eso dijo la presidenta, pues ¿cuál renuncia si ya no tenían trabajo? Renuncia al cargo. Esto luego de que el Tribunal Electoral ordenara al Senado lo que les platiqué, que ellos en el Senado, dado que no lo quiso asumir el propio Poder Judicial, el Senado debe asumir la tarea de seleccionar a los candidatos a juzgadores. ¿Quiénes renunciaron? Del Comité de Evaluación del Poder Judicial, Mónica González, Emma Mesa Fonseca, María Emilia Molina de la Puente, Wilfrido Castañón León y Luis Enrique Pereda Trejo, que quedaron en el ridículo y firmaron su renuncia en una carta dirigida al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, léase a Norma Piña. A esto que ocurrió le pareció muy bien a la presidenta de la República, puesto que dijo que no vaya a haber alguna persona que se sienta violada en sus derechos de participar y que por eso pudiera haber algo que pusiera en riesgo la elección. Ahora pues es al revés, se fortalece todavía más. Lo que hace el Tribunal Electoral es seguir al pie de la letra lo que dice la propia Constitución, según comentó Claudia Sheinbaum, y este próximo viernes, 31 de enero, a las 11 de la mañana, ya está acordado, la mesa directiva del Senado realizará la insaculación de los aspirantes a personas juzgadoras que no fueron auscultadas por el Comité de Evaluación del Poder Judicial, que suspendió el proceso con el argumento de acatar una resolución judicial de un juez patito que no tenía por qué dictaminar absolutamente nada, pero lo pusieron en ese papel de idiota. Y pues por parte de la propia Norma Piña, para tratar
de impedir a toda costa que el proceso continuara. Y ya Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, informó que este ejercicio pues ya lo tienen que asumir según el mandato del propio Tribunal Electoral y se llevará a cabo de manera pública en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores. Y así lo dijo textualmente: nosotros, la mesa directiva, vamos a hacer la parte que se negó a realizar el Poder Judicial, el Comité de Evaluación del Poder Judicial, y pues nosotros no vamos a hacer entrevistas porque ha trascendido que el Tribunal Electoral lo que determinó es que todos van a la insaculación. Eso es lo que vamos a hacer y punto. Fernández Noroña explicó que un notario público también estará presente porque tiene que dar fe del proceso de insaculación que será transmitido por el canal del Congreso, es decir, proceso de insaculaciones tómbola. Detalló que en esta insaculación participarán más de 1,000 aspirantes a los cargos de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras. Así están las cosas y hasta esto va el detalle, es decir, que el Poder Judicial, a cargo de Norma Piña, su presidenta, se descartó ella misma, se hizo a un lado, la muy tonta, y ahora ya no le queda otra más que acatar lo que en materia electoral un poder superior a su propia presidenta o presidencia de la Corte, pues le mandató en la cuestión electoral. No manda la Suprema Corte, manda el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ahí, señora Piña, con sus muecas groseras, pues se va a quedar separada de este asunto con el rencor de muchos de los integrantes del Poder Judicial que se inscribieron, que querían participar y que pretendió boicotearnos Norma Piña, así es de que pues tuvieron que o van a tener que participar en este proceso que ya mandató el Tribunal Electoral. Y otro aspecto que quería, que me interesó el día de hoy, ahora que estaba yo rescatando información esta tarde, Televisa, uno de los gigantes de la televisión mexicana, enfrenta un escenario muy complicado. Ya se había visto desde que Emilio Azcárraga ha sido señalado por el Tesoro de Estados Unidos, hay corrupción. Por décadas Televisa había llegado a millones de hogares con programación, información deportiva y de entretenimiento y mucho más. Sin embargo, atraviesa ya por una crisis financiera, pero también por una crisis de desconfianza y de falta de credibilidad en su propio auditorio y en autoridades que tienen que ver con el seguimiento de recientes investigaciones que han llevado a la empresa a tomar medidas drásticas, incluyendo el cierre de operaciones en varias plazas claves del país. Según se reportó en Infobae, en los últimos meses, pues la situación económica de la empresa se ha agravado demasiado, puesto que hay una investigación de por medio, como les decía, del parte, no de autoridades mexicanas, que yo creo que sí habrá que hacer algún seguimiento a la bolsa de valores, etcétera, pero esto es una investigación del propio Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, porque este organismo indaga un posible desvío de recursos, lo que ha complicado aún más el panorama financiero de la compañía propiedad de Emilio Azcárraga, envuelto también en un escándalo por la cuestión del fútbol internacional de la FIFA, que también está embarradísima, y ahí estuvo también en contubernio la propia empresa de Emilio Azcárraga, Televisa. Y para hacer frente a estos retos, la televisora pues está implementando una estrategia para su rescate de recorte de gastos que incluye la reducción de operaciones en varios estados de la República que tenían sus filiales de Televisa. Por ejemplo, una que presumen de que era muy significativa, muy destacada en la historia, es la de Televisa Guerrero, que durante años operó a través de un canal que le llaman el 9.1 de Televisa Abierta, pero la televisora además anunció que sus instalaciones cerrarán definitivamente el próximo 28 de febrero, o sea, hoy, dejando únicamente una oficina destinada a retransmisión de la señal nacional. La medida también implica pues el despido, liquidación de reporteros, editores, camarógrafos, personal técnico,
lo que marca el fin de una era para la televisora en ese estado y el cierre de fuentes de empleo que es crítico en estos momentos del país. Pero bueno, Televisa es culpable de sus propios destinos y esto va a afectar también a otro cierre, aparte de Guerrero, que pues seguramente no es un caso aislado ya, porque otras empresas han tenido operaciones locales en varios estados que incluyen de Televisa Chihuahua, Televisa Durango, Televisa Coahuila, Morelos, Chiapas, Guerrero y Televisa Estado de México. Estas regiones o estas televisoras estatales también llegan al final de sus transmisiones locales, lo cual, según ellos, afecta a miles de hogares que crecieron con su programación. Pues ya a quién le importa. Televisa, que pretende hacer una transformación en la industria al cierre de estas filiales, puesto que también se refleja, dicen especialistas, los retos que enfrenta una televisora tan importante que fue Televisa en un mercado que cada vez está siendo más digital y la transición hacia plataformas en línea y servicios de streaming está transformando la industria del entretenimiento, la diversión y la información, dejando en desventaja a empresas tradicionales, precisamente como Televisa, que no logran adaptarse al nuevo entorno tecnológico. Y por otra parte, siguen sobre cabeza de vaca. No entiendo por qué no está tras las rejas este tipo corruptísimo. No lo logramos meter al bote en su momento, pero ahora la Fiscalía Especializada ahí en Tamaulipas en el combate a la corrupción obtuvo 8 órdenes de aprehensión en contra de ex servidores públicos, excrementos que trabajaron con cabeza de burro, a la vez que se han iniciado 10 nuevas carpetas de investigación en las cuales se encuentran implicados exsecretarios de su gobierno, como el de Educación, Administración, Contraloría y Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. En una conferencia de prensa, Jesús Eduardo Gobea Orozco, titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción allá en el norte, en Tamaulipas, reveló que en algunas de las carpetas de investigación, en algunas, serán todas, se encuentra implicado precisamente este exgobernador corrupto, Francisco García Cabeza de Vaca, no solamente exgobernador, es miembro del Congreso, excremento como presunto responsable de diversos delitos, porque la Fiscalía ha recibido 790 denuncias, de las cuales en más de 200 se encuentran implicados 15 altos funcionarios de su gobierno y un total de 458 ex servidores de la administración de este infeliz Francisco García Cabeza de Vaca. Ya en agosto del 24, el año pasado, a la fecha, se han judicializado 14 carpetas de investigación y se insiste en que ninguna de estas ha sido devuelta por falta de méritos, y en 9 ya se ha efectuado la vinculación a proceso. Bueno, pues así están las cosas con este tipejo. Dice Gobea Orozco, o sea, el fiscal, que no hay ajuste de cuentas, no hay cacería de brujas, y sí, en cambio, un irrestricto respeto al debido proceso, cuidando de proteger en todo momento los derechos de los indiciados. Bueno, pues así están las cosas en el combate a la corrupción y pues a ver qué pasa, qué sigue, qué continúa con la historia de este malviviente, corruptísimo ex gobernador allá en Tamaulipas. Gracias, hasta mañana.